eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. ¡Aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, todos juntos, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Mi Dios, solo tú, Todo el que tenga un Dios poderoso, de un grito de júbilo. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios.
fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Y conmigo sí. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Y los saltando. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Voces de júbilo. Una vez más. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Como un estruendo de júbilo. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Aleluya. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos.
Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace reír. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarme en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Buenas tardes, queridos hermanos. Para mí es un privilegio hoy poder compartirles la palabra. Estamos transcurriendo una semana gloriosa de ayuno y oración. Estamos terminando el día de mañana, día lunes. Y la verdad que venimos clamando por un tiempo de restauración, de levantar a una nueva generación. Y eso es lo que hoy quiero compartirte en la palabra que el Señor ha traído a mi vida. Comenzamos por allá el día martes, 1 de septiembre, clamando al Señor porque levanta una nueva generación, que sana a esta generación, que nos ha de seguir, que ha de ser la que va a llevar adelante la iglesia. Y de eso quiero hablarte un poquito hoy. Y el título de esta palabra que tengo para compartirte lleva como nombre Levantando a una generación. No quería correrme mucho de lo que ya venimos clamando. Y quiero invitarte a que me acompañes allí en la palabra del Señor, al libro de Jueces 2, versículos 6 al 13 vamos a dar lectura. Dice así la palabra. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni las obras que había hecho por Israel. Vemos en esta historia bíblica algo que hace mucho impacto hoy en día a nuestras vidas. Una generación que había caminado con el Señor en el desierto, que habían visto cómo Dios les había provisto, cómo abría los cielos y derramaba maná, cómo abría de pronto de los lugares secos brotaban ríos, cómo el Señor los liberó de la mano de esclavitud de Egipto. Y esa generación que vivió, que transcurrió tiempo con la presencia de Dios, comienza a llegar a un fin. Cuando muere Josué, la siguiente generación dice que no conoció lo que el Señor había hecho con ellos. Esa siguiente generación perdió lo que sus padres habían vivido con el Señor. Y más adelante cuenta cómo esta generación se volvió en contra de Jehová. Dice que fue una generación que buscó dioses ajenos, dioses paganos, una generación que desconocía lo que Dios podía hacer y lo que Dios había hecho con ellos. Y a causa de esto, Jehová dice que se enojó con ellos. Hubo ira de Jehová en contra de esta generación. Vemos más tarde que el Señor levanta jueces que peleen o que estén a favor de ellos, pero sin embargo cada vez que un juez dejaba de estar o moría, esta generación volvía a caer. Y hoy en día estamos en un tiempo donde nuestra generación, muchos jóvenes y adolescentes, desconocen al Dios poderoso de nuestros padres. Una generación de adolescentes que deciden cada día buscar ídolos, buscar dioses ajenos. Cada día van detrás de cosas paganas que cada vez los alejan más de la verdad del Señor. Y hay una realidad por la cual estamos orando en este tiempo, y es que vos y yo seamos protagonistas de levantar una generación apasionada, una generación de jóvenes y adolescentes que el día de mañana serán los padres, que el día de mañana serán los futuros gobernantes, pastores, los futuros enviados a las misiones, a las naciones. Esa es la responsabilidad de nosotros, de levantar a esa generación. Y muchos hoy podemos estar pensando, como papás, mis hijos están yendo a la iglesia, mis hijos participan, mis hijos buscan del Señor y en casa lo inculcamos. Y me parece perfecto y te animo a que lo sigas haciendo así. Pero esa es tu descendencia. Y yo hoy estoy hablándote de una generación completa. Muchas veces, como familias cristianas, solamente nos enfocamos en nuestro linaje y en nuestra descendencia. Y no está mal, es perfecto, así debemos hacerlo. Pero el Señor hoy está haciendo un llamado a clamar, a levantar a una generación completa. Vengo hace 9 años trabajando de lleno con el Ministerio Juvenil y Adolescentes, y he visto en el transcurso de este tiempo la ausencia de paternidad en la vida de los jóvenes y adolescentes. He visto cómo los adolescentes y los jóvenes son fragmentados, son quebrados en sus emociones a causa de no tener una figura, un rol paterno que los guíe, que les enseñe, que les ministre, que les hable de un Dios poderoso. Y al ver toda esta circunstancia que vivimos día a día en la sociedad, quizás vos lo puedes ver allí en tu barrio, en el lugar donde trabajás, en tu entorno donde te mueves. Quizás hay muchos jóvenes que hoy en día no tienen un rumbo, que están perdidos. Y por mucho tiempo se ha dicho desde distintos lugares de posición de autoridad, se ha dicho, esta generación está perdida. Esta generación no tiene rumbo, no sabe dónde ir. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. A vos que estás ahí en tu casa y a mí. Estamos clamando porque septiembre es el mes de la juventud. Septiembre se celebra también el mes de la Biblia. Y hemos comenzado un programa de lectura bíblica con todos los jóvenes de la congregación e invitando a nuestros amigos a que puedan conocer la palabra de Dios y puedan ser instruidos en ellos.
Y a raíz de esto nace la idea de clamar por esta generación, y Dios pone en nuestros corazones una convicción de que ha llegado el tiempo no solamente de velar por nuestros hijos, no solamente de velar por nuestra descendencia, sino alzar una voz de clamor por aquella generación que se está perdiendo. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes, como te decía hace un ratito, no tienen una figura paterna y aún quizás viviendo con sus padres físicos, los padres no cumplen la figura que debieran? Y yo siempre le aconsejo a los adolescentes que tienen esta problemática: no te enojes con tu papá o tu mamá, aprende a perdonarlos y ponete un poco en sus zapatos, porque quizás ellos tampoco recibieron la enseñanza de sus padres, quizás ellos tampoco tuvieron el calor, quizás no tuvieron la figura paternal que los guiara, que les mostrara lo bueno de la vida. Somos también una generación llamada a ser lo que no fueron con nosotros. Somos la generación que Dios nos está llamando a llorar por los que no lloran, a reír por los que no ríen, a sembrar por aquellos que no siembran. Y acá podemos ver cuán triste es esta historia en el libro de Jueces. Una generación completa que desconoció lo poderoso que había sido Dios con sus padres. Pero no me quiero quedar ahí. Quiero ir un poquito más allá y guiarte, amados hermanos, a que podamos entender el peso de y la importancia de lo que es ser una generación de relevo, ser una generación que deja una descendencia, ser una generación que deja un legado para nuestros hijos físicos, espirituales, pero también para la generación, aquellos que no tienen hoy una figura paterna. Quiero que me acompañes a la lectura bíblica, pero antes te voy a dar 3 pasos, quiero compartir en esta palabra, que te van a guiar para cómo ser una persona que levanta una generación apasionada. Y hay 3 pasos, y el primero de ellos es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento nada podremos lograr por nuestras vidas y por esta generación. Quiero que me acompañes al libro de Segunda de Reyes 20, versículo 1 al 6, y damos lectura así. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró Ezequías con gran clamor. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Qué importante es que seamos hijos entendidos en el clamor y en la oración. Venimos transcurriendo, si mal no me equivoco, ya este es el segundo año, o cumplimos un año, no sé si es segundo o uno, ahí vamos a confirmar después, donde venimos clamando todas las primeras semanas de cada mes, un tiempo de oración. En primer lugar, donde le pedimos a Dios que nos direccione, que sea un mes lleno de su presencia, que nos hable, que nos diga hacia dónde nos tenemos que mover. Nos hemos levantado como iglesia, hemos decidido cada semana, la primera semana de cada mes, a las 6 de la mañana, estamos clamando. En su tiempo lo hacíamos todos juntos aquí en el templo, y ahora lo hacemos cada uno allí desde nuestras casas, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Y qué importante es que podamos darle prioridad en nuestras vidas a la oración,
que podamos darle prioridad al clamor. Y acá podemos ver cómo la oración de Ezequías cambia una palabra que había sido dada. El Señor envía a su profeta y le dice: ve y dile que se ordene su casa porque va a morir. Y en el momento, en el instante que Ezequías escucha este mensaje del profeta, dice que vuelve su rostro sobre la pared y comienza a clamar y comienza a pedirle al Padre que recuerde todos los momentos que él caminó y que hizo las cosas con rectitud delante de la presencia de Dios. Y en ese mismo instante dice algo que me impacta mucho. La palabra dice en el versículo 4: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová. Jehová le habla a Isaías y le dice: vuélvete, regresa. E Isaías podría haber dicho: Señor, tu mensajero ya entregó el mensaje. Pero el Señor le dice: vamos, Isaías, regresa y dile que he escuchado su clamor, que yo soy el Dios de su padre y perdono y le doy 15 años más de vida. Y no tan solo eso, lo libraré a él y a la ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Qué importante es, querida iglesia, que podamos clamar, que aunque vengan palabras sobre nuestras vidas diciendo ya se terminó, como te decía al principio, palabras como esta generación está perdida, que podamos ser hijos entendidos, que volvamos nuestro rostro a Dios y clamemos y le digamos: Padre, perdónanos. Padre, no te olvides que hemos caminado con rectitud delante de tu presencia, y si así no lo hubiésemos hecho, perdona nuestros pecados. Y en ese mismo instante, cómo cambia una palabra que había sido dada, el Señor vuelve a traer palabra y promesa de bendición. Pero también quiero que me acompañes al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra donde hoy habita esta generación. La tierra donde muchos dicen que está perdida. La tierra que ha sido cautivada por el pecado. Hay una promesa, amada iglesia. El Señor dice que si nosotros, que somos su pueblo, nos volvemos a Él y clamamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él, que está en los cielos, escuchará ese clamor y sanará nuestra tierra. Y yo creo que Él sanará nuestra generación. Por eso hago hincapié en que el primer paso para restaurar una generación, para volver una generación a Dios, es el arrepentimiento. Hay un tiempo glorioso en el que el Señor nos llama a arrepentirnos. Y quizás vos estás ahí del otro lado en tu casa pensando: Edu, pero mi vida, estoy llevando una vida de santidad, mi familia lleva una vida de santidad. Pero como te decía anteriormente, no solo se trata de tu descendencia, de tu linaje, se trata de una generación completa que hoy está perdiendo el rumbo y que no sabe ni conoce las obras del Dios Todopoderoso. Por eso el llamado es no solamente por tu casa, no solamente por tu descendencia, sino por toda la generación, por cada muchachito, muchachita, joven, adolescente que ves en tu barrio, que ves cuando salís a comprar, aquellos aún por los que están más complicados, que vos decís, se las están mandando por ahí afuera. Aún por eso el Señor nos llama a pedir perdón por esta generación. Y ese es el primer paso para que el Señor traiga restauración a nuestra generación. El segundo punto que quiero compartirte en esta noche habla sobre testificar. Y quiero que me acompañes al libro de Marcos 5, versículo 19. Dice así: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es una historia muy conocida. Jesús va a un lugar donde había una persona que estaba poseída por demonios.
y todos lo conocemos como el endemoniado de Gadareno. Pero pasa algo, cuando el Señor lo libera, cuando el Señor hace una obra en su vida, esta persona intenta irse con Jesús, dice que él se va y le dice: Maestro, quiero subir a la barca contigo, quiero ir donde tú vas. Pero Jesús le dice: no, quédate y testifica. Y Jesús se volvió con sus discípulos, se fue a otro lugar. Pero la historia cuenta que luego toda esa ciudad conoció del Dios poderoso, conoció de aquel Jesús, Hijo de Dios, que hacía milagros a través de esa persona que testificó. Y ese es el segundo punto, amada iglesia. Necesitamos comenzar a hablar, pero no hablar por hablar. Necesitamos comenzar a testificar, a contar, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestros padres, en nuestros abuelos, lo que Dios ha hecho en nuestra ciudad, de lo que Dios ha hecho en nuestra congregación. Y yo te aliento que te tomes esta semana que hemos de comenzar para que puedas testificar y compartir a todos los que puedas las cosas grandiosas que Dios ha hecho. No solamente es la función de los pastores de llevar un mensaje al pueblo y testificar. La gran comisión, Jesús nos envió a todos a llevar su mensaje hasta lo último de la tierra. Y muchas veces nosotros decimos: pasa que yo no tengo un gran testimonio que contar. Quizás Dios no me resucitó, quizás Dios no me sanó de un cáncer, quizás de cosas como que las vemos muy grandes. Pero el simple hecho de que Jesús haya venido a tu vida es un gran testimonio que puede llegar a muchas generaciones y ver cómo tu vida ha sido transformada. Así que te aliento a que en este tiempo comiences a testificar. Algo pasa cuando nosotros abrimos nuestra boca. Algo pasa cuando nosotros declaramos el poder de Dios. Recordad que en tu boca hay poder. Que tu lengua tiene poder para dar vida y dar muerte. Tu lengua tiene poder para declarar, para atar, para soltar. Y es tiempo de comenzar a soltar las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Las cosas que el Señor ha hecho. Quizás decir: no, pero pasaron, Edu, tantos años. Quiero decirte que las cosas de Dios no pasan. Dice que pasarán reinos, pasarán de todo, pero su palabra siempre sigue en pie. Que Él es siempre, y necesitamos comenzar a abrir nuestra boca para testificar. Y el tercer punto, para poder comenzar a restaurar una generación, yo le puse: enseñar, mostrar y guiar. Hemos venido aprendiendo la importancia de adorar al Señor, de levantar altar de adoración. Y eso habla de enseñar a nuestro linaje, a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Pero también necesitamos levantar altares de adoración para aquellos que no tienen un entorno cristiano, para aquellos que no conocen del Señor. Y quiero que me acompañes, para hacer referencia a este punto, al libro de Segundas de Samuel 21, del 15 al 22, vamos a dar lectura. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apaguen la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai y Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y así sigue la historia. Si después vos en tu casa querés seguir leyendo, sigue. ¿Qué quiero ir con este punto? Algo fenomenal pasó. David derrotó al gigante Goliat. David fue quien cortó su cabeza de este gigante Goliat. ¿Y cómo cuenta acá la historia? Que su descendencia también hizo lo mismo. Cada vez que se levantaba un gigante para atacar a David, alguien de su descendencia
alguien de su generación. Se levantaba y lo derrotaba a ese gigante. Y me impacta mucho que hay un momento en la historia, dice que David estaba distraído cuando viene este gigante a matarlo, pero uno de su descendencia se levanta y lo hiere a este filisteo y lo mata. David no tuvo que decir, muchachos, vayan a matar a ese gigante que viene en contra mío. Muchachos, a ver, esto se hace así, se agarra una piedrita a la onda. David no fue necesario que les dijera. David les había enseñado con su ejemplo. Por eso es importante que aprendamos a vivir rodeados de esta generación sabiendo que ellos todo lo ven. Que siempre todo lo que hagamos va a haber alguien que está aprendiendo de tu ejemplo. Por eso es importante remarcarnos, para levantar una nueva generación necesitamos enseñar, pero no solo enseñar, necesitamos demostrar. Y no solo demostrar, también necesitamos guiar. Y para ir cerrando este tiempo, quiero leerte uno de los últimos pasajes que hoy el Señor traía a mi corazón. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 23. Y dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente hace. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y al que no honra al Hijo, no honre al Padre que le envió. Jesús estaba diciendo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y hoy muchas veces nos encontramos con una generación que dice, y yo salgo a delinquir porque vi a mi padre desde muy pequeño. Y yo ejerzo violencia o vivo una vida de violencia porque lo vi en mi padre, en mi casa. Pero fuera de la familia, ¿cuántos a tu alrededor, cuántos vecinos están viendo tu testimonio? Estás dejando un legado. Y la pregunta en esta tarde es, ¿qué legado estás dejando, querido hermano? ¿Qué legado estamos dejando? Y si la respuesta es quizás un legado que no tanto agrada a Dios y que no ayuda a la siguiente generación, es tiempo de ir al punto número 1, arrepentirnos. Humillarnos delante de la presencia de Dios y que venga una transformación a nuestras vidas. Quizás tenés una vida en santidad, pero no estás testificando. Es el tiempo de abrir tu boca. Decirle ahí a los que están al lado de tu casa, abrí tu boca. No para reclamar, no para quejarnos, no para muchas veces decir groserías, sino para testificar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que ha hecho en nuestras generaciones pasadas y lo que va a hacer. Es tiempo de declarar sobre esta generación. A lo largo de mucho tiempo he ministrado a adolescentes y jóvenes y muchos me dicen, cada vez que se predica una palabra de altar, de levantar altar, en mi casa hay un cambio brusco y queremos levantar un altar de oración. Y la verdad, Edu, que a mí me aburre, no me gusta y voy con mala actitud y cuando cantamos yo no canto y cuando leemos la Biblia yo no participo. Y muchas veces yo me pregunto, ¿pero esto por qué es? Porque sabes que no solamente basta con levantar altar de adoración, sino que tu vida y mi vida tienen que ser un altar constante de adoración. Y yo hoy me preguntaba, cada vez que tenemos que levantar es porque está destruido, es porque está caído. Y el desafío es que levantemos altar de adoración constantemente. Más allá de tener un tiempo apartado para adorar al Señor, quizás con la música, con oración, con tu talento, tu arte, que nuestra vida sea una vida de adoración. Que cada adolescente, que cada joven, que cada persona de esta siguiente generación que te vea pueda decir el día de mañana, yo quiero ser como Él es. Yo quiero servir a Dios como Él sirve. Yo quiero vivir lo que mis padres han vivido. El apóstol Pablo nos enseña algo
que realmente me impacta. Dice, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. En otras palabras, amada iglesia, llegó el tiempo de imitar a Cristo. Que todo el tiempo, que todo momento, donde quiera que vayamos, seamos una fuente de adoración a Dios. Seamos una fuente de influencia a la nueva generación. Que cada persona que se junte conmigo sepa que de mi boca va a brotar testimonio vivo. Que va a brotar palabras que van a transformar a esa generación y las siguientes generaciones. Que puedas disponerte en este tiempo a ser un hijo de Dios que enaltece. Un hijo que enaltece al Padre. Muchos hoy en día no pueden tener una relación con Dios Padre. Ven a Dios como un Dios lejano, como un Dios que castiga, como un Dios que levanta juicio. Y cuando nosotros le decimos desde el liderazgo, comenzá a relacionarte con Dios como un Dios Padre, muchos nos dicen, y yo nunca aprendí a ser hijo. Nunca tuve un padre y por eso no puedo ver a Dios Padre. Por eso, amada iglesia, es tiempo de que nos levantemos y restauremos la figura paternal. Que cada una de las personas que nos vea a nosotros, en nosotros vean al Dios Padre. Es la única forma de transformar esta generación y que no se pierda de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a cerrar este tiempo orando. Así que yo te pido que allí en tu casa cierres tus ojos. Si podés hacerlo, ponete en pie y vamos a clamar al Señor. Padre, en primer lugar venimos ante tu presencia pidiéndote perdón por si algunas de estas áreas que hemos aprendido hoy hemos descuidado, por si algunos de estos puntos, Señor, estamos fallando. No queremos solamente ser personas que pasan por esta tierra, por esta historia y no dejan huella. Realmente anhelamos, Señor, que en nosotros te vean a ti, que en nosotros vean tu reflejo, Señor. Por eso te pedimos y levantamos un clamor especial por esta generación, por nuestros hijos, los hijos de esta casa y, Señor, por toda la generación de Argentina. Que vos tengas, Señor, misericordia de sus vidas, los levantes, los restaures. Señor, te conocemos como un Dios de segundas oportunidades y eso es lo que clamamos en este día. Que des una nueva oportunidad a esta generación y que tu nombre sea exaltado en medio de ella y que no perdamos, Señor, el poder testificar de las cosas grandiosas que has hecho en nosotros y a través de nosotros y que también, Señor, lo harás en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Pero hoy clamamos por aquellos que están huérfanos espiritualmente, clamamos por aquellos que no conocen una relación sana de padre e hijos. Te pedimos, Señor, que tú los vuelvas a unir, que tú vuelvas a restaurar lo que estaba destruido y que realmente seamos una fuente de adoración constante donde quiera que nos movamos, que de nosotros, Señor, podamos emanar esa fragancia que viene solamente de tu presencia. Gracias, Señor. Nos comprometemos a ser agentes de cambio, a ser hijos que restauran y levantan una generación. Declaramos, mi casa y yo te serviremos a ti, Señor. Mi generación no está perdida, mi generación está más vigente que nunca, mi generación está ganada. Declaramos en el nombre de Jesús un tiempo maravilloso de cielos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor te bendice.